Tú me indicas. Buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Sebastián Pacheco Campo. Hoy voy a estar contigo en esta entrevista. ¿Tienes alguna duda antes de empezar? No, Sebastián, un gusto muy bien poder interactuar contigo. Comencemos. Pero el gusto es mío. ¿Cuál es tu nombre completo? Alejandro Chumioque González, Un gusto, Alejandro. ¿Me podrías indicar, por favor, qué cargo ocupas dentro de la empresa? ejecutivo comercial, Sebastián. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Mira, para ser sincero, como ejecutivo, de por sí, como unos 2 años y medio, pero desde que me era asesor, todo ese tiempo fue como unos 3 años y 8 meses aproximadamente. Perfecto. Muchísimas gracias por la información. Y quiero hacerte una pregunta muy importante, Alejandro. ¿Por qué Dime. elegiste estar en nuestra empresa? ¿Por qué nosotros frente a los demás? Bueno, más que todo por la oportunidad que me estaban ofreciendo, tanto en lo que era línea de carrera que me permitió pasar de asesor a supervisor a ejecutivo y sobre todo, más que todo, las atractivas comisiones que brindaba del área, ¿no? El área comercial netamente. Perfecto, me alegra mucho escuchar los motivos por los cuales estás con nosotros. ¿Y consideras que la empresa hasta el momento está cumpliendo con las expectativas que tenías inicialmente? En su mayoría sí, para ser sincero. Sin embargo, creo que noto algunas cositas que siento que se puede trabajar y mejorar cada vez más. Eso es cierto. Ese es el motivo de nuestra entrevista, para poder encontrar algunas oportunidades de mejora. Una pregunta, digamos, un poco más enfocada en a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar, es, ¿sientes que los leads están siendo gestionados de manera efectiva por el equipo? Bueno, desde mi punto de ejecutivo, considero que parte del equipo en el que yo estoy dirigiendo es un poco, no diría que ineficiente, sin embargo siento que no tienen el impacto que debería tener al momento de recepcionar los leads. Entiendo. Y un tema que hemos notado es, y un tema que estamos estudiando es el abandono en el carrito de compras. En tu caso, ¿has notado que muchos clientes abandonan el carrito de compras? Para ser sincero, lo he notado, pero no han sido muy recurrente en el último semestre. A diferencia del primer semestre del año pasado, eso sí, noté directamente un cambio. Pero Entiendo. es lo que me preocupa vendría a ser por qué sería, ¿no? Más que todo. Claro. Y como vendedor, por ejemplo, tú que tienes contacto directo con los clientes, tú que conoces cómo piensan, por qué nos buscas, ¿por qué crees que se debe este abandono al carrito de compras? Una teoría. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que sería más que todo por la fidelización o retención del mismo cliente. Creo que parte de la fidelización y la interacción con el cliente es de suma importancia para que tanto él se sienta cómodo con nosotros y nosotros le podemos dar tanto o el producto o el servicio que él necesite en su momento. Sin embargo, la falta de comunicación creo que llegaría a poder perder el interés de varios clientes en el proceso. Muchísimas gracias por el insight. Es algo que justamente estábamos analizando y lo vamos a seguir haciendo con mayor detenimiento. Ahora, me gustaría hacerte unas preguntas sobre tu experiencia en el puesto. Actualmente, Alejandro, ¿cómo estás manejando el seguimiento de los clientes potenciales, ya que estamos hablando de la comunicación? Claro, por mi parte, de por sí, más que todo, conversando con mi equipo, estamos tratando de siempre tener una comunicación efectiva con el cliente. Sin embargo, también a veces estamos como un poco saturados, ¿no? Ya que debido a la cantidad de leads que recibimos, tiende a ser un poco tardía la respuesta con algunos clientes. Entonces, ten en cuenta que una probabilidad es que de 10 uno, nosotros que somos un equipo aproximadamente de 20 personas, tenemos que regirnos a base de 10.000 leads y tratar de abastecernos con los pocos que somos. Entonces, se nos haría Mm. un poco complicado el quemar una ley de probabilidades respectiva. Entiendo, entiendo. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que la cantidad de personas que están trabajando no podrían como que trabajar de manera
correspondiente con la cantidad de leads que nos llegan mensualmente, ¿cierto? Efectivamente. Ok, bueno, entonces con esta respuesta damos también eh, respondida a la siguiente pregunta, que era que si considerabas que tenías el tiempo suficiente para atender a todos los leads. Entonces podríamos entender que es medianamente, ¿cierto? No como debería, pero no Medianamente. depende por ti, sino por la cantidad de trabajadores versus la cantidad de leads, ¿cierto? Efectivamente, la cantidad de leads que recibimos, más que todo por la empresa que es de alta gama, suele ser un poco, ¿cómo decir? Bueno, ni siquiera un poco, es masiva. Entonces tenemos que abastecernos con los que somos para poder tener resultados que pueda sostener, ¿no? Directamente en lo que nos estamos dedicando. Ujú, perfecto, muchas gracias por eso. Y quiero hacerte una consulta también, por ejemplo, ¿qué impacto crees que tenga la falta de organización en las ventas? Bueno, la falta de organización en las ventas de por sí trae muchas repercusiones si es que te pones a pensar en netamente la palabra desorganización. Ten en cuenta que un solo desorden, por más pequeño que sea, puede alterar un montón de áreas. Entonces, creo que en realidad sería perjudicial, ¿no? El desorden, incluso mismo en la misma organización, tanto en lo que es el área comercial como en el área de retención, inclusive como en el área de afiliación. Ten en cuenta que es todo conectado. Sí, por supuesto, es como una cadena, ¿no? Si un eslabón se cae, bueno, también repercutirá en los demás. Y una consulta muy importante, Alejandro, porque hay algo muy importante que has mencionado y es que la cantidad de personas no se dan abasto con la cantidad de leads que se reciben. Así que entiendo que al final terminan siendo muchísimos clientes potenciales para el reducido tiempo que tienen para que ustedes puedan manejarlos. Respecto a esto, ¿cada qué tiempo ustedes reciben capacitaciones? Bueno, las capacitaciones normalmente yo las doy, ¿no? Pero sin embargo, el proceso de capacitaciones para el equipo está regido por horarios. Entonces, no parece que no envían correos de capacitaciones por el momento. Entonces, a veces no puedo llegar tanto al equipo, ¿no? Para poder incentivarlos de cierta forma, poder enseñarles algún nuevo método que a mí, al menos a mí me funciona, ¿no? Yo que al día de por sí, de 10 leads, tengo como 8 o 7 clientes potenciales activos que se transforman en venta. Entonces, Ujú. hay veces que parte de mi equipo al día genera una, algunos no generan nada, otros generan tres a lo mucho. Entonces, siento que si en realidad tienes razón sobre ese punto de la capacitación, si hubiera un poco más de capacitaciones, creo que podríamos tanto interactuar como compartir ideas para mejorar cada vez más la cantidad de efectivos. Entiendo que la capacitación entonces no es muy frecuente, porque si no fuese por ti, la capacitación que recibirían sería nula, ¿no? Muchas gracias por esta información. Y en general, ¿crees que la empresa está logrando fidelizar a sus clientes? Mm, Ahí justamente creo que ya lo había mencionado antes, Sebastián, al momento que decía que el mismo desorden, ¿no? A veces no los llegamos a fidelizar porque estamos al Ujú. tanto de atender todos los leads posibles, que a veces incluso descuidamos de los que ya son clientes. Entonces, ten en cuenta que a ver mayor cantidad de leads, nosotros tenemos que abastecernos de cierta forma, descuidando incluso, corriendo ese riesgo de perder a los clientes que ya son netamente clientes de nosotros. Sin embargo, por mi parte me encargo de poco a poco, ¿no? De todos los pendientes de los clientes que ya tenemos, tratar de siempre darles un seguimiento postventa. Perfecto. Muchas gracias por eso, Alejandro. Honestamente apreciamos todo el esfuerzo que haces por nosotros y entiendo de que al haber demasiados leads y pocas personas trabajando en ellos, los tiempos de respuesta pueden variar, ¿no? Como que a veces pueden ser adecuados o a veces pueden ser un poco más prolongados de lo que uno esperaría. Y cuando eso pasa, ¿cuál es la respuesta más común que recibes de los clientes cuando hay como que demora o falta en la falta de respuesta? Para ser sincero, cuando notamos alguna falta de respuesta, hay algunas veces en las que los clientes ya han retirado su orden o en la que ya no contestan al mensaje. Entonces,
ahí se pierde, ¿no? Directamente el contacto con un posible cliente, inclusive con un cliente potencial, porque en ese mundo de las ventas de por sí, un cliente te puede comprar todo como un cliente te puede comprar uno. Entonces, es una batalla constante al momento de evaluar eso. Pero sí, sí, a veces no tenemos esa cantidad de esfuerzo, ¿no? que se puede aplicar en ese momento. Claro. Entonces, esto en relación con la teoría que me dijiste que eh, uno de los motivos por el cual vemos una disminución, un rebote en el carrito de ventas es por la demora, ¿no? Por la falta de respuesta, dado que las personas que están trabajando con nosotros no se dan abasto. Y ahora vamos con un tema de propuesta, Alejandro. Tú que estás, digamos, en la parte central del equipo, que conoces a los vendedores y que conoces muy bien a los clientes, si tuvieses que proponer una solución de mejora, ¿cuál sería? Bueno, en realidad ya he estado investigando un poco más al respecto. Es más, lo iba a lanzar en la propuesta de la campaña siguiente. Pasa que he estado evaluando y he estado observando que ahorita está tanto cotizado como funcional y operativo lo que es el chatbot de respuesta automática. Más que todo evalúa la respuesta que brinda el cliente, o en este caso el mensaje del cliente lo recepciona, lo analiza, evalúa a base de la data que nosotros le cargamos como empresa y le responde directamente de forma automática, instantánea. Así evitaría directamente que el cliente pueda irse incluso, le podría brindar una información base y podría ser un filtro, un buen filtro para ser sincero, porque ahí podríamos llevar un seguimiento, ¿no? de los Ujú. clientes que tienen una constante respuesta con el chatbot y los clientes que al recibir la respuesta ya no escriben. Entonces, puede ser un filtro, aparte de necesario, muy efectivo para poder nosotros determinar cuáles son posibles clientes y cuáles son potenciales clientes. Perfecto, me encanta. ¿Y qué funcionalidades te gustaría que tenga este chatbot si se llegase a implementar en la empresa? Más que todo, aparte de la prontitud de respuesta, sería la efectividad para filtrar. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros de por sí somos una empresa que se encarga de recepcionar la mayor cantidad de clientes. Pero eso sí, nosotros necesitamos prospectos, que vendrían a ser nuestros posibles clientes. Nuestros posibles clientes son justamente los que más adelante, los que poco a poco vayan interactuando con el chatbot, se conviertan de posibles a potenciales clientes. Y ese filtro que hace de posibles a potenciales, podemos centrarnos nada más en los potenciales, dándonos mayor abasto y teniendo incluso una mayor oportunidad de incremento en las ventas para la campaña entrante. Perfecto, muchísimas gracias por esa información. Y para concluir con esta entrevista que está siendo bastante enriquecedora y fructífera, ¿de qué manera crees que un chatbot ayudaría a fidelizar a los clientes? Porque estuvimos hablando de clientes en general, ahora veamos a los que ya tenemos. ¿Cómo los fidelizamos mediante el uso de un chatbot? Yo creo que en este caso sería a base de un servicio postventa. Recuerda que el seguimiento postventa se le da a un cliente, justamente a alguien que ya es cliente de nosotros, con alguna promoción o incluso con algún acceso o beneficio que se le puede dar, tanto lo que son descuentos, oportunidades, eventos o formas incluso de que el cliente pueda llamar más su atención. Sin embargo, yo creo que por medio de un chatbot se puede llegar a un análisis de toda la data y base que tenemos y él mismo incluso por temas más que todo de antigüedad de clientes, clientes más cercanos, clientes de mayor aporte, que han aportado más, que han invertido más, se podría dar respectivamente, ¿no? Una promoción, algún acceso, algún mensaje postventa que pueda llamar la atención y generar interés tanto de nuestro prospecto que ya es cliente como incluso poder darle otra oportunidad para que esa persona pueda volver a incorporarte con nosotros, adquirir algún nuevo producto o incluso adquirir algún nuevo servicio que le ofrezcamos. Perfecto, muchísimas gracias Alejandro.
La información que nos has dado del chatbot y aquellos features, aquellas características del mismo son bastante enriquecedoras. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vamos a seguir viendo muy pronto y esperemos que podamos implementar ese chatbot que tanto nos comentas. Muchísimas gracias, Alejandro, nuevamente. Que tengas unas buenas noches y Gracias cuídate mucho. gracias a ti, Sebas. Hasta luego. Hasta luego.